Hoy día se cumple un año más de la fundación de el barrio Yungay. Fue fundado un 5 de abril. Y también está de cumpleaños David Cuevas Charín, un gran amigo mío, economista, como el amigo que tenemos hoy día, Marcel Claude. Es un gran entrevistado el que tenemos hoy día, economista de la Universidad de Chile, con estudios de doctorado en la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica entre el año 1983 y 1986, profesor de la Universidad Católica de Valparaíso, funcionario del Banco Central, activista del movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo, jefe de proyecto Cuentas Ambientales del Banco Central, aportando con informes sobre bosque nativo, pesca y minería, que demostraron un desarrollo económico chileno no sustentable. En 1997 crea la Fundación Terram y denuncia la corrupción del presidente del Senado, Andrés Chico Saldívar. Dirige Oceana para América Latina. En 2006 gana litigio contra Estado chileno en Corte Interamericana de Derechos Humanos por la libertad de expresión. Profesor de la Universidad de Chile en la Escuela de Gobierno y de Economía. En Humanidades de la Universidad de Santiago y en la Universidad Diego Portales. Columnista de medios de comunicación, ha realizado más de 500 conferencias nacionales e internacionales. En el 2010 fundó el diario Uno. Ha publicado 5 libros como autor y otros 5 como coautor. En el 2011 jugó un rol importante apoyando el movimiento estudiantil con estudios y conferencias. Candidato a presidente el 2013. Asesor del sindicato Suplant Codelco Andina y profesor de economía en la Universidad de Aconcagua entre el 2018 y el 2021, activista ambiental y luchador social de la vida, de toda la vida. Bueno, en lo personal, yo debo decir que apoyé la candidatura de Marcel Claude cuando fue candidato a presidente. Lo apoyé sin conocerlo mayormente, solamente por haber leído sus artículos, haber visto sus entrevistas en televisión y porque me generaba y me genera confianza. Recuerdo que asistí alguna vez a una oficina a conversar con él, a decirle que quería apoyarlo. Y hoy día él es candidato a alcalde por Papudo, tengo entendido. Bueno, Marcel, hola, buenas tardes. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido. Sí, no, gracias a Bienvenido. ti por esta invitación y por tu apoyo en esa época. Acuérdate que nosotros hicimos una candidatura que aún recuerdan los cantautores del metro, los cabros jóvenes que cantan en la esquina. Siempre me saludan y me dicen, apoyamos la candidatura el 2013 porque fue una candidatura que despertó el corazón dormido de muchos chilenos que estaban esperando abrir la voz y abrir la conciencia hacia una nueva manera de hacer política, que es lo que nosotros quisimos rescatar en esa época y seguimos intentando rescatar. La antigua política, la política que conmovía hasta los huesos el compromiso de las mujeres, de los hombres, de los jóvenes. Eso fue lo que hicimos y porque además nosotros insistíamos mucho en que ningún proyecto político puede levantarse si no es también una propuesta cultural, una forma si no es un nuevo canto, si no es una nueva lengua, si no es un nuevo estado de conciencia. Y eso es un cambio cultural. Yo creo que mucha gente como tú apoyó la candidatura precisamente porque se sintió conmovida precisamente
por eso que tenía de antiguo y de nuevo, ¿no? De antiguo, de la vieja política, de esa política que te levantaba a las 3 de la mañana, que te acostaba a las 2 de la mañana, y que significaba un proyecto colectivo, una cosmovisión diferente que te llevaba a poner tu energía y tu trabajo y tu vitalidad al servicio de un nuevo mundo, de la idea de cambiar el mundo, que sigue siendo vigente y que seguiremos haciendo vigente y luchando por eso mientras estemos vivos, así como lo decíamos antes, ¿eh? Todavía por acá. Así como lo decía, ¿quién? Tú, recién. Nosotros, cuando lo conversábamos antes, ¿no? Todavía Ah, estamos por claro. acá. Bueno, y no es chiste porque fíjate que hoy día ha fallecido Sergio Lidid. Muchos dirán, ¿quién es Sergio Lidid? Él es un actor eh, chileno, estudió en la Universidad de Chile en los tiempos de Víctor Jara. Yo lo conocí en el exilio en Inglaterra, en Londres, y me lo encontré en La Perrera, acá en Santiago, hace unos años atrás. Y siempre sonriente, siempre con un vaso de vino, siempre inventando cosas, y de repente ya no está. Y nosotros, Marcel, todavía estamos acá, y como tú bien decías recién, todavía estamos acá para hacer cosas, para cambiar cosas. Es nuestro deseo y en esto vamos a estar siempre. Eh, Partiendo por algo general, ¿cómo ves la situación actual de la política en Chile? ¿Cómo ves el gobierno, el segundo gobierno de Sebastián Piñera en esta pandemia? ¿Qué me podría opinar de eso? Bueno, mira, yo pienso que el gobierno de Piñera, en su segunda versión, es más mala que la antigua. Como dice ese dicho que un chiste repetido sale podrido. Es más o menos parecido. ¿Ah? Yo veo un gobierno muy negligente. Mira, ¿sabes lo que más me complica y me irrita de este gobierno? Es que en materia social, ¿no? En cómo, porque aparte de todas las críticas que se le han hecho en materia de salud, ¿no es cierto?, que han enfrentado de mala manera, han llegado tarde, han esperado que la gente se enferme cada vez más, en vez de bajar la curva la han aumentado. Eh, yo creo que debe ser de las gestiones en salud más precarias que se hayan llevado a cabo. Y siempre, digamos, con estas noticias que se saben, ¿no? De negocios metidos entre medio, ¿no? Como el espacio riesgo, como esto de los hoteles que ahora te obligan, si llegas a Chile tienes que pagar 450.000 pesos en 4 o 5 días para estar en estos hoteles de, de cuarentena, ¿no? Donde te están obligando a quedarte si vienes. Bueno, toda esta cosa, siempre el negocio metido entre medio. Pero lo que a mí me parece más, digamos, aparte de eso, digamos, que todo el mundo lo sabe, a mí lo que me parece trágico es cómo han enfrentado desde el punto de vista social la pandemia, con medidas de, de, muy, de muy precaria factura. Prácticamente los gastos y las inversiones sociales para que la gente pueda enfrentar la pandemia han sido de una crueldad infinita. Piensa tú que una gran cantidad de chilenos, pero una enorme cantidad de chilenos, si no sale a la calle a trabajar, no come. Y los bonos que han entregado, las ayudas sociales, los famosos ingresos de emergencia son extremadamente pequeños, bajos, y con una cobertura muy menor, ¿no? Yo creo que en las condiciones de pobreza y de precariedad social se han incrementado en la pandemia. Lo peor, ¿no? Lo peor, además, para que uno vea las cifras y los datos,
La fortuna de Luxig se duplicó durante la pandemia y la fortuna de otro mefistofélico personaje, miserable personaje de la historia política chilena de los últimos tiempos a partir de la dictadura, Ponce Lerú, también duplicó su fortuna. O sea, ¿cómo entiendes tú eso? ¿Cómo es posible que podamos seguir entendiendo el curso de nuestro país cuando en condiciones de pandemia que al menos deberían haber intentado mantener la ya abrumadoramente desigual situación social en Chile, haberla por lo menos mantenido, la han precarizado más? Hoy día tenemos más pobres que antes y tenemos más ricos que antes. O sea, los que eran ricos son más ricos que antes y los pobres han empobrecido y deben haber entrado muchas personas en la línea de la pobreza. Yo creo que aparte de la cuestión de salud, digamos, que todo el mundo, que para todo el mundo es evidente, para mí una de las cosas que prueba lo que yo siempre he dicho respecto a la derecha, respecto a Piñera, respecto a los grupos económicos, respecto a la policía, respecto al ejército, es que estamos gobernados por gente cruel y despiadada, brutalmente despiadada. Y a nadie le importa mucho, no le importa nada, digamos, a esta gente, a los señores de la guerra que nos gobiernan, no les importa la situación social de miles y miles de personas. Hoy día hay hambre y las condiciones siguen empeorando. Y los ricos siguen siendo más ricos y en pandemia se han hecho más ricos que antes. Eso, francamente, a mí me resulta intolerable. Porque además yo entiendo, yo algo sé de economía, sé que estas cosas se pueden hacer. La gran mayoría de los países ha invertido de manera importante en materia social. Han gastado más del 13% del Producto Interno Bruto para destinarlo a paliar los impactos sociales de la pandemia. Y en Chile no hemos llegado ni al 6-7% del Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, esas son las cosas que para mí dan cuenta que Piñera ha sido, el gobierno de Piñera es un excelente gobierno, pero para los ricos, para las clases dirigentes, para los bancos, para las financieras, para sus amigos, para sus familiares, pero para el pueblo, para los chilenos. Aló, Pío, Para Pío. las chilenas, para los que hayan pasado por la historia de este país. Claro. Oye, Marcel, efectivamente es despiadada la actitud del gobierno con respecto a la población. Eh, yo creo que nosotros nos mantenemos en la fantasía de ser una república independiente. Y creo que desde el punto de vista ideológico es allí un problema, el cual es que pensamos que tenemos una autodeterminación como pueblo, como país, y no es así. Dependemos de una colonia extranjera, somos colonia de una potencia extranjera, pero esa potencia extranjera no es otro país, es el capital financiero, son las transnacionales, son los amigos de Piñera, cuya bandera es hoy día el dólar, mañana el euro, después el yuan, lo que sea, lo que venga. Somos un país cuya población está sujeta al permanente despojo de somos solamente un recurso humano, somos un recurso humano que ni siquiera está bien cuidado. Los trabajadores, las trabajadoras. Y escucharte a ti es escuchar a alguien que, como tú modestamente decías, algo sabe de economía. Entonces, evidentemente que hay alguien que está ahí diciendo que las cosas no tienen un resultado ineluctable desde un punto de vista económico, sino que son producto de una política consciente de deprivación de la
de la economía del pueblo, de la alimentación, de la vivienda, de las condiciones mínimas para soportar la pandemia. No hablemos mejor de otras cosas como la educación y obviamente de la salud. ¿Cómo ves tú el panorama en la salud hoy en día, en los hospitales, etcétera? Bueno, lo que pasa es que, así como en la salud, tú mencionabas varios elementos, ¿no? Eh, esta sensación, ¿no? O esta más que sensación, esta realidad en donde la cuestión de los derechos, porque este es un tema que uno tendría que dimensionar bien. Tú, yo, los jóvenes, las mujeres, ¿no? Somos sujetos de derechos. No solamente derecho a existir, ¿no? Que no nos martiricen, no nos torturen, ¿no? Sino que también el derecho a comer, derecho a trabajar, derecho a crear. Somos sujetos de derecho. Está reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La humanidad en su conjunto ha luchado por siglos por construir un orden fundado en los derechos fundamentales de las personas. ¿Y qué tenemos nosotros hoy día en Chile? ¿Cuál es la constatación más dramática, más trágica? Es que somos un espacio, un nicho de negocios y no un espacio donde se expresan los derechos fundamentales. Es por donde tú lo mires, ¿no? La salud, más de $1.000 millones todos los años se le entregan a las clínicas privadas para el negocio lucrativo de las clínicas. Piensa tú que se le paga más de $1.000.000, el Estado le paga más de $1.000.000 a la clínica Las Condes por día de cama, y a los hospitales no les pasa más de $300.000. Entonces, uno dice, pero a ver cómo el FONASA, que atiende al 80% de los chilenos, que son los que más se enferman, que son los niños, que son las mujeres, bueno, esos tienen que atenderse en hospitales donde tienen escasez tremenda de recursos, en los centros de salud familiar. Aquí en Papúo tenemos un CEFAM donde el médico de urgencia llega a las 6 de la tarde, donde ni siquiera hay un psicólogo o un psiquiatra que pueda hacerse cargo de un problema grave que tenemos acá, que es el suicidio infanto-juvenil, uno de los más altos de Chile. Entonces uno dice, bueno, la salud es un negocio, y un lugar de la economía, un lugar de la administración del Estado, donde los derechos de las personas no están consagrados, no están consagrados. Piensa tú que en Chile, estos son datos que son trágicos, así son de una crudeza y de una fisonomía que habla de un país macabro, de un país satánico, ¿no? Piensa tú que en Estados Unidos el 1% de la población aproximadamente tiene el 20% del patrimonio, de la riqueza en Estados Unidos. Y eso es una cosa trágica en Estados Unidos. En Chile, 140 familias, solo 140 familias tienen el 20% de la riqueza. Y uno dice, somos uno de los países más desiguales del mundo. Más de la mitad de los trabajadores ganando menos de 400.000 pesos mensuales como ingreso. Más de 1 millón de personas viviendo con el salario mínimo. ¿Cuántos jóvenes no tienen que trabajar en las calles haciendo malabarismo, arriesgando que un desquiciado policía los asesine, ¿no? Porque se le viene en gana, porque ese es el problema, tenemos una policía que si se le viene en gana torturarte, te torturan nomás, y no le sale ni por curado. Una policía criminal. Nosotros estamos gobernados estamos protegidos, entre comillas, por una policía criminal, despiadadamente criminal, que tortura. Aquí yo me acuerdo durante mucho tiempo, hasta antes del estallido social, más bien corrijo, digamos, hasta antes de la rebelión popular del 19 de octubre del 2019, del 18 de octubre del 2019, ya como que esta cosa de los derechos humanos, que los torturados, que los que asesinaron, como que a mucha gente le molestaba, ¿no? Como diciendo, eso ya pasó, demos vuelta a la página.
vino la democracia, llegamos al consenso, ¿no? Pero resulta que se demoraron una semana en levantar centros de tortura clandestinos, en matar gente, en violar, en torturar. O sea, el Estado chileno y su policía y sus agentes del Estado volvieron a cometer las mismas atrocidades que amparó el golpe militar del 73. Esas prácticas del Estado que son prácticas de dominación, que son prácticas que aplica el aparato represor del Estado para proteger los intereses de los Luxig, de los Mate, de los Angelini, bueno, y de toda esta casta dirigente que no son más de 140 familias, no son más de 140 familias, todo un país trabajando al servicio de esta gente. Entonces, bueno, la salud, la educación, ¿para qué decir? Cuando uno, los recursos naturales, el agua en manos de privados como un factor de negocios. Aquí en Petorca, esta provincia, en esta provincia de Petorca, tenemos un grave problema de escasez de agua. ¿Y por qué hay escasez de agua? Porque los señores Cerda, los señores Perelloma, los señores Walker, se la están robando, así de simple. Y tienen un candidato acá en Papudo, un candidato para proteger sus intereses, el señor Jaime Ahumada, candidato demócrata cristiano de aquel partido que hoy día tiene podrida esta comuna y esta provincia con el robo del agua. Ahí están, siempre operando detrás de la política. Y hay otra cosa también que yo quería decir al respecto, porque uno cuando hace puerta a puerta, yo ya me he recorrido todo Papudo, ¿no? Me lo hice entero, caminando. No es mucho como ciudad, pero tampoco es limitada la pega. Es harto trabajo. Además que nosotros conversamos con la gente, hablamos, escuchamos, preguntamos y hemos conquistado algunos corazones con esta cosa de la política antigua, ¿no? Esta que se hacía creando vínculos, creando, digamos, creando solidaridad en torno a un proyecto político para cambiar el país, que esa era la idea antigua, ¿no? Pero también esto de darse cuenta que la política en Chile también está privatizada, también es un nicho de negocio, ¿no? ¿Por qué? Porque yo, bueno, le decía a algunos jóvenes que decían, no, la política no me interesa, son todos corruptos. Y le decía, mira, disculpa, yo les digo, pero yo nací en un país, Chile, en donde las empresas que te entregaban el agua potable o la luz eléctrica en tu casa eran estatales y te cobraban el costo de llevártela, no el costo más las utilidades que te cobran las empresas. Yo nací en un país donde el cobre era chileno, donde el agua era de los chilenos, donde la educación era gratuita. Yo me eduqué en escuela pública, en liceo público, universidad pública, me pagaban hasta para estudiar. Yo recibí muchas becas para estudiar. Bueno, y hoy día los jóvenes tienen que endeudarse, tienen que trabajar en las calles no para educarse, sino que para mantener el negocio de la educación. Entonces, toda esta situación, como tú bien lo decías, Chile es un territorio de castigo, ¿no? Es parece que, porque, bueno, yo no sé si te conté, pero vi la película esta, Pacto de Fuga, no sé si tú la viste. La vi Sí, la porque vi. además quería ver a Raúl Blanchett, que está ahí en la película, porque Raúl estuvo conmigo en la candidatura del 2013 y anduvimos para todos lados juntos, él me revisaba los discursos y además estaba en este equipo de seguridad porque, bueno, Él fue uno de los fugados, ¿no? es uno de los fugados, claro, de esa genial obra de ingeniería y de desafío político que fue la fuga de los 49 presos políticos de la cárcel pública. Bueno, lo que yo recordaba, ¿no es cierto?, al ver esta película, al darme cuenta que tanta gente en Chile, tanta gente que entregó su vida,
se sacrificó su juventud, sus mejores años, que se empobrecieron por la lucha política. Y hoy día, verla en manos de delincuentes, porque la política hoy día es, detrás de cada candidato, mayormente, ¿no?, hay un interés económico, hay alguien que quiere hacer un negocio con la política, que quiere acceder a las decisiones del Estado para que a partir de ese momento poder tener espacios para desplegar un negocio. Eso pasa a todo nivel, en las alcaldías, a nivel de diputados, a nivel de senadores, a nivel de la presidencia de la República. Si no es por nada que el señor Piñera sea presidente de Chile, porque para ser presidente de Chile no basta con ser candidato, hay que tener por lo menos 5.000 millones de pesos para poder invertir. Y eso no, esa es otra cuestión que uno dice, los derechos políticos. Tú tienes derecho a ser candidato, tienes derecho a ocupar un cargo político, pero en Chile eso también está negado, porque primero tienes que tener un partido político que no es fácil tenerlo, no es fácil crearlo, no es fácil mantenerlo, y al mismo tiempo tienes que tener millonarias cantidades de dinero para poder ser elegido, porque no basta con ser... yo me acuerdo que la señora Bachelet, cuando yo fui candidato y fue elegida ella la presidenta, el Banco del Estado le pasó 5.000 millones de pesos. A nosotros nos prestó 100 millones. Es todo lo que nos prestó, 100 millones de pesos. O sea, como, pero la prensa, a mí me da un minuto y la señora Bachelet tenía 100 minutos en televisión. No sé, ¿cómo compites con eso? ¿Cómo el sistema no garantiza los derechos políticos? Y por eso que yo digo, este país lo condenaron, lo siguen castigando, porque en toda la historia política de este país hubo solo un gobierno, solo un gobierno en toda la historia política de este país, que fue el gobierno de los trabajadores, de las trabajadoras, de los campesinos, de las campesinas. Eso, la oligarquía miserable, cruel, despiadada, ¿no?, y asesina que nosotros tenemos en Chile, y que viene desde el tiempo de la colonia, esa oligarquía no toleró el atrevimiento de los trabajadores, de los obreros, de los pobres de este mundo, a que le disputaran el poder. Y eso no lo toleraron. Y por eso la dictadura militar, y por eso el golpe militar fue uno de los más cruentos, más miserables. Descabezaron todo. Campesinos, movimientos campesinos, movimientos sindicales, convirtieron el sindicalismo que hoy día tenemos en una especie de burocracia, aristocracia sindical. Y los trabajadores no están en la política, están fuera de la política. ¿Quiénes hacen política? Los que están vinculados a estas oligarquías. Entonces, bueno, todo eso nos lleva y nos debiera llevar, y eso un poco para contestarte la pregunta, ¿cómo veo yo la situación? Yo estoy muy contento con lo que ha pasado a partir del 18 de octubre del 2019. Creo que lo veníamos esperando mucho, no sabíamos cuándo iba a pasar, pero era obvio que iba a pasar. Un país con la tremenda desigualdad de ingresos, donde los derechos no están... Mira, yo me acuerdo haber hecho un video cuando yo estaba en la Fundación Terra, un video sobre la producción de las salmoneras en Puerto Montt. Bueno, muchas mujeres necesitaban usar pañales desechables porque no las dejaban ir al baño, porque les cobraban 500 pesos cada vez que iban al baño. Esas cosas pasan en Chile y siguen pasando. La vejación de los trabajadores en sus puestos de trabajo, el abuso de sus horas extras, de su tiempo, de su tiempo disponible, los salarios indecentes, la salud miserable, la educación lucrativa, el cobre en manos extranjeras. Más de 200.000 millones de dólares se han llevado las empresas extranjeras del cobre chileno, que costó siglos de lucha para alcanzar la nacionalización del cobre, y estos señores de la concertación, porque fue el señor Elwin y el señor Carlos Ominami, que era ministro de Economía en tiempos de Patricio Elwin, fueron los que desnacionalizaron el cobre. Los mismos socialistas, o sea, no los mismos, sino el mismo partido Salvador Allende que hizo la nacionalización del cobre fue el que posteriormente entregó a las multinacionales el cobre chileno. Entonces, yo veo que este descontento cada vez es más grande, se expresa en las calles, pero a mí me parece
que lo que falta hoy día es que esto se exprese políticamente, que a partir, que toda esta energía se convierta en un frente político, en una nueva unidad popular que le dispute el poder a la oligarquía y empecemos a tomarnos los puestos de comando y control de la sociedad chilena. Eso creo que es la segunda vuelta de tuerca de este gran movimiento y de insurrección popular que empieza o que continúa de manera fuerte y contundente el 18 de octubre del 2019 y que tiene que en algún momento constituirse, convertirse en una gran fuerza política que le arrebate los puestos de conducción de la sociedad chilena a la oligarquía y a sus secuaces, que son esta clase política que ha dejado bastante que desear en el curso de los últimos 30 años. Claro, oye, mira, me parece muy interesante todo lo que estás diciendo, aun cuando no hemos hablado nada de Papúa todavía y ya llevamos más de la mitad del tiempo, pero qué interesante es, sobre todo por lo siguiente, porque yo tengo la convicción de que producto de que los medios de comunicación de masas, verdaderos parlantes de la propaganda de un sistema injusto, que nos tratan de convencer de que es el mejor sistema al que podríamos estar, que denostan a todo lo que plantean algo distinto como tú, como gente de otros partidos que están en contra del modelo, Frente Amplio, Partido Comunista, etcétera, como que los dejan a un lado. Los independientes, ¿para qué decir? Los independientes progresistas, digamos, porque también hay independientes de derecha, los independientes progresistas que no les dan tiempo para expresarse. Y yo creo que tenemos un pueblo, tenemos una ciudadanía que es absolutamente analfabeta en economía y en política, y que se deja engrupir muy fácilmente por discursos acomodaticios, facilistas, y hay cosas que pasan y pasan y pasan y pasan y pasan y pasan y pasan, y la gente no para. Muchas de las cosas que tú mismo dijiste, no se detiene un poco a pensar. Por ejemplo, la corrupción en la política. El gobierno de la señora Bachelet reafirmó como director del Servicio de Impuestos Internos, o sea, puso un director en el Servicio de Impuestos Internos para tirar tierra encima de la corrupción. Y era una corrupción que también la afectaba a ella como gobierno, porque plata de Ponce Leró había llegado hasta la campaña de ella, tengo entendido. Lo mismo ocurrió con, ¿para qué? Del Choclo Délano y del Lavín, o sea, y el director de Impuestos Internos es reafirmado por Piñera. O sea, ahí hay algo que, como diría Bombo Fica, sospechosa la weá. Está lleno de weas sospechosas este país. Veamos el caso de la comuna en la que tú eres alcalde, Papudo. ¿Qué cuestiones sospechosas ves tú? Ya dejaste ver algo, la cuestión del agua en la provincia de Petorca, cómo Pérez Lloma y otras familias se han apoderado del agua. Que la falta de una salud pública para atender los casos de suicidios o ideaciones suicidas infantos juveniles, que tiene un índice bastante alto, nos decías tú, en la región. Entonces es una pregunta doble. ¿Cuáles ves tú en Papudo y en la zona de Papudo como los grandes problemas a solucionar? ¿Y qué es lo que propones tú? Mira, nosotros cuando levantamos esta idea de una candidatura, la cuestión es esta. Se organizó un grupo de personas que vivimos acá, porque yo me vine a vivir acá hace como 3 años, más o menos.
y estoy viviendo como definitivamente hace como 1 año y medio, casi 2. ¿Ya? Una idea, un movimiento que se llama Papudo Decide, y que queremos que se constituya en una suerte de modelo, ¿no?, de administración de la gestión municipal. Porque ¿en qué consiste esto? Nosotros, ¿qué hemos visto acá en esta comuna? Que la comuna está botada, acá, piensa tú, no es poco el dinero que entra en las arcas de esta municipalidad, más o menos 6.000 millones de pesos al año, con una población de 6.400 personas, estamos hablando de casi 1 millón de personas, ¿ya? Digamos, casi 1 millón de pesos por persona, casi un poquito menos, ¿ya? La Ligua tiene en promedio más o menos como 200.000 pesos mensuales anuales como presupuesto por persona en la Ligua, que está aquí al lado, está a 20 kilómetros, ¿ya? En la Ligua tienen una planta de desalinización de agua, tienen farmacia popular, tienen una oficina de protección de los derechos del niño, tienen oficina del adulto mayor, tienen oficina de la mujer, casa de la cultura, tienen un museo, bueno, tienen muchas cosas que aquí no hay, ¿no? Entonces uno dice, pero a ver, ¿qué pasó? 6.000 millones de pesos todos los años, ¿en qué se gastan? Las calles están abandonadas. Una pregunta. ¿Quiénes son los alcaldes de La Ligua, de qué partido? ¿Y quién es el alcalde de Papudo, de qué partido? En La Ligua, actualmente el alcalde es un comunista. En Papudo tenemos casi más de 20 años de gobierno de derecha. Pero de esta derecha patriarcal, ¿no? Esta derecha, aunque es una mujer, ¿no? Son 20 años, pero da lo mismo, ¿no? Es como feudal, ¿no? Un gobierno que se ha basado en el amiguismo, ¿no es cierto?, en la persecución. Aquí hay temor, en esta comuna hay temor. La gente tiene miedo a decir lo que piensa, a reclamar a la municipalidad, porque serán castigados, y son castigados. Si tú no perteneces o tú no aplaudes a la alcaldesa, entonces eres anatemizado y expulsado y negado todos los derechos que puedas tener. La gente tiene miedo. Pero ¿Cómo además, se llama la alcaldesa? ¿Cómo se llama? Rosa Prieto. Rosa Prieto. Renovación Nacional pertenece a estas castas de derechistas que han gobernado los sectores más vinculados a la derecha, ¿no es cierto? Y que son pueblos que todavía permanecen un poco en estas costumbres campesinas, ¿no? Porque Papudo fue parte del Fundo Puyalli, de la hacienda Puyalli, administrada con lógica feudal, con lógica agraria, ¿no?, de oligarquía agraria, donde existían estas relaciones de patrón-inquilino, ¿no?, que aún todavía hay resabios de esas prácticas de convivencia social, ¿no? Y ¿Y que el alcalde de La Ligua, el comunista, cómo se llama? no lo recuerdo. No lo recuerdo. Sánchez creo que se llama, Sánchez. No, Ya. no, pero acá, ¿no?, en Papudo, fíjate que incluso algo muy bonito, digamos, de Papudo, ¿no? El otro día hemos estado mucho en Puyalli. Puyalli es una zona agrícola de Papudo. Puyalli fue uno de los asentamientos campesinos mejor administrados de la reforma agraria. Aquí incluso tienen una estatua al presidente Frei Montalva, que fue uno de los que impulsó la reforma agraria. Sin embargo, hoy día no queda nada de la reforma agraria, nada. ¿Por qué? Porque con la dictadura militar, todo el mundo sabe, una de las primeras cosas que atacó y que desarmó y desarticuló y le quitó vitalidad fue a lo que fueron los asentamientos campesinos, ¿no? Al final terminaron vendiendo todas esas tierras y terminaron en manos, en Chile, terminaron en manos de la agroindustria, ¿no? Y desapareció todo el esfuerzo que se hizo para darle la tierra a los campesinos y que obviamente obligaba
obligaba a las comunas y a las autoridades políticas a apoyar estas cooperativas campesinas, se desarmó y obviamente hoy día la agricultura aquí en Papúa prácticamente no existe, y con el problema del agua, peor aún, no es posible revitalizar. Por eso que nosotros hemos estado planteando la importancia de que podamos tener una planta de desalinización de agua para revitalizar la agricultura, pero no cualquier agricultura, la agricultura campesina, la agricultura familiar, la agricultura orgánica, no esta agricultura de los pesticidas, de la enfermedad, ¿no? De los grandes consorcios internacionales que se han apropiado de las semillas. Eso es lo que nosotros entendemos. Ahora, ese es el problema de esta comuna, ¿no es cierto? Administrada por más de 20 años por la derecha, ¿no? La derecha esta que compra clientelismo, ¿no? Que le regalan un televisor, que le regalan una casa, esta porquería que han hecho de la política, esta basura de comprar votos por la vía de explotar incluso, ¿no? Las necesidades, las carencias de la gente, ¿no? Ese ha sido el gobierno. Y aquí hay un descontento muy grande. Y esperamos que podamos derrotar a los 3 candidatos del continuismo que hay acá, que son el señor Rodolfo Fernández, la señora Claudia Dasme y Jaime Ahumada, que son candidatos de derecha, ¿no? De derecha, que han sido parte de la... Jaime Ahumada es demócrata cristiano, ¿no? Sí, pero lo esconde, no lo dice, no le gusta decirlo Ya. mucho porque sabe que la democracia cristiana no está... No son, porque además son bastante hipócritas y cínicos, ¿no? Y se presentan como independientes. Renovación Nacional. Renovación Nacional. ¿Y el otro candidato quién es? Claudia Dasme, y ella es la sucesora natural de Rosa Prieto, que es la alcaldesa por más de 20 años. Todos han trabajado en la municipalidad. Todos son parte y son responsables del letargo, del retraso y de esto de tener a Papúa en el suelo, porque lo tienen en el suelo, no les importa nada. Es que no es menor decirte que 6.000 millones de pesos al año, más de casi 1 millón de pesos por habitante, no es un presupuesto bajo. Y acá esta comuna está votada, ¿no? Porque ha estado administrada por la derecha. Y la derecha esta, acá tenemos otro grave problema que es las inmobiliarias. Van a destruir Papúa las inmobiliarias. Están destruyendo los bordes de las laderas de los cerros, están convirtiendo Papúa en una especie de balneario para segundas viviendas, ¿no? Acá hace más de 17 años que no hay desarrollo de la vivienda social. Incluso está la idea de que Papúa es una comuna cuica, ¿eh? Y si uno entra a Papúa acá, se da cuenta que los habitantes de Papúa son gente pobre, gente que vive, trabaja todo el verano para mantenerse en el invierno, ¿no? Y que fue una caleta de pescadores y sigue siendo la pesca artesanal acá una de las actividades más importantes económicas de esta zona, pero no tiene gran desarrollo económico en términos de talleres, de pequeñas iniciativas productivas. La municipalidad prácticamente no se preocupa ni se ha preocupado. Entonces, bueno, nosotros esperamos que termine el oscurantismo, la decadencia de esta comuna, que siempre acontece cuando la derecha gobierna, porque cuando la derecha gobierna hay medioevo, hay oscurantismo, hay desigualdad, hay explotación y hay abuso. Y eso es lo que hemos tenido durante estos 20 años. Oye, ¿hay candidatos a concejales en tu lista? Sí, tenemos un candidato que es un músico, profesor y luthier. Fíjate que tenemos un luthier, arregla instrumentos y hace instrumentos. ¿Cuál es su nombre? Se llama Cristian Cavieres, ¿ya? Ya. Un tipo bastante inteligente, capaz y despierto, ¿no? O sea, bueno, al tiro nos enganchamos porque el hombre le gusta la música, toca todo tipo de instrumentos. Y él, una de las cosas que él aportó al proyecto nuestro es lo de la cultura. Queremos tener acá una casa de la cultura, mira, es una idea muy bonita porque el que conoce Papúa sabe que
es una bahía muy, muy bella, muy hermosa, ¿no? Ahí se puede imaginar lo que sería, por ejemplo, semanas musicales, un festival de cine, incluso la idea esta de un conservatorio para las artes, ¿no? Porque acá no hay nada, no se desarrolla la cultura, y es un lugar mágico para, para que la cultura pueda florecer, ¿no? Entonces, eso es, Yo esa es la situación. estuve, yo estuve de vacaciones en Papúa hace unos 3 años más o menos, de llegar a arrendar una cabaña fuimos con mi compañera, nuestras 2 hijas y mi suegra, y lo pasamos fantástico. Nos gustó Papudo. Y decíamos, si papá pudo, Marcel Claude pudo también. ¿Por qué no? Si papá pudo, Sí, Marcel pudo. Oye, eh, interesante dentro de lo que tú contabas, que es un fenómeno, yo diría, eh, nacional, y es cómo la desafección de la política por el problema fundamental de la corrupción hace que hay una masa enorme de personas, seres humanos, mujeres, hombres, niños, niñas, que somos afectados directamente desde las alcaldías, las municipalidades, hasta el gobierno central, y, y no despertamos. No despertamos, lo digo en un colectivo, a lo mejor hay gente que está más despierta que otra, qué duda cabe, pero también como que esto se apaga, se apaga. El otro día conversaba con el candidato a alcalde por Cerrillos, Alfredo Peñalosa, del Partido Comunista, y me contaba cómo Google, fíjate, hizo un trato con la Municipalidad de Cerrillo para instalar ahí una terminal que va a absorber el agua de las napas subterráneas que hay en Cerrillos y que abastecen toda la comuna de Cerrillo, parte importante de la comuna de Maipú y parte importante de la comuna de Estación Central, que no se abastece del agua del río Maipo, se abastece de las napas subterráneas. Y creo que van a sacar 690 litros por segundo, estos tipos de Google, de ahí. Y es una cuestión que afecta a la comuna, y la comuna, el poblador de la comuna, absolutamente ignorante de esta situación. Y cuando Alfredo Peñalosa, este candidato, como tú, salía puerta a puerta y va explicando, la gente va diciendo, pero yo no tenía idea. Se gobierna a espaldas de la gente, desde la municipalidad al gobierno central, todo es a espaldas, todo es a espaldas. Y esa es una práctica no solamente de la derecha, también de la concertación, también de los gobiernos de la concertación. Y yo creo que el miedo que tienen ellos es que la gente despierte. Entonces está absolutamente toda la maquinaria propagandística, publicitaria, no en informar en los canales de televisión, ni en las radios, ni en los medios dominados por ellos en las redes sociales, sino que están más interesados en formar una opinión en la gente. Formar una opinión. No, Marcel Clon no, Marcel Clon no. Es otro político, es otro político. Yo he escuchado eso. Yo he escuchado eso. Y te va generando una suerte de animadversión ante la gente que está diciendo las cosas como tú, por parte de la derecha, y te empiezan con campañas de que no, este señor hizo tal o cual cosa. Lo mismo ocurre con Jorge Sharp, que yo creo que es un excelente candidato en Valparaíso. Y hay una campaña incluso de ex partidarios de Jorge Sharp contra Jorge Sharp. Entonces, esta división que impide generar este sueño que tienes tú, que yo también compartiría, de formar una alianza amplia como fue la Unidad Popular,
para revertir la situación. Entonces yo creo que es muy necesario, pienso, generar los puentes, los vínculos entre las diferentes expresiones políticas, de tal modo que se vaya constituyendo una sola fuerza. Es decir, que sea el alcalde de, no sé, de La Ligua el que en algún momento pueda decir, hemos hecho todo esto, ¿por qué Papudo no? Con menos plata hemos hecho más, ¿por qué Papudo no? Y generar el vínculo con este alcalde comunista, etcétera. Porque, ¿sabes lo que, no, lo que hemos tenido en contra y que la derecha ha manejado muy bien? Son las divisiones internas. Las divisiones internas de lo que podría ser el progresismo, la izquierda. Y además, los egos. Los egos. Fíjate que en Cerrillos podría haber una sola lista de toda la gente que quiere lo mismo, pero creo que van 4 listas distintas. El Partido Comunista propuso ahí, Alfredo Peñalosa propuso ahí, hagamos una primaria, y yo estoy dispuesto a apoyar al que gane la primaria. Sin embargo, gente del Frente Amplio, etcétera, dijeron no, nosotros no, vamos solos. La realidad del camino propio de montones de grupos hace que gane al final la derecha. Y bueno, las consecuencias las tenemos a la vista. Yo confío mucho en tu candidatura, confío mucho en tu puerta a puerta, que es un trabajo agotador, qué duda cabe, que es un trabajo de hormiga. Pero pensemos en Allende, en 1952, cuando Allende salió con un grupo de jóvenes universitarios a pegar carteles en las calles. Eso lo cuenta en un testimonio Miguel Launer, el gran arquitecto chileno, que salió con su compañera, eran estudiantes de la Universidad de Chile de Arquitectura, a pegar carteles con Allende en las calles. Es que la realidad es esa, hay que partir de lo que tenemos para construir algo mayor. Ahora, que yo creo que sería muy bueno que tú te dirigieras al habitante, a la habitante de Papudo, y a través de tus palabras también hablarle a todo un país. En términos ya generales con respecto a que merecemos un mejor destino como país, que no podemos depender de los arreglines, de los egos, de los de las tranzas políticas, de que yo te apoyo a ti, tú me apoyas a mí, yo voy para allá, tú vienes para acá, que nos tienen en una situación de parálisis que es insostenible y que además está diezmando a nuestro pueblo. La cantidad de gente que está muriendo es abismante. Alguien decía el otro día, oye, esto es peor que la dictadura, pero evidentemente que es peor que la dictadura. Es que la dictadura era de derecha y esto es una cuestión de salud, pero da lo mismo. Si los muertos no mueren porque fue un balazo de un agente de la DINA o porque fue el COVID, mueren igual. ¿Y quién muere en este país? La gente pobre. Ellos son los que están muriendo, no es la gente de plata. Bueno, te dejo con la palabra, Marcel. Tenemos unos 10 minutos más para completar una jornada de conversación. Así que adelante, por favor, compañero. Sí, mira, quería hacer una pequeña acotación sobre lo que tú dijiste sobre la importancia de las decisiones en la comuna, ¿no? Yo en el puerta a puerta que he hecho, que tiene esa cosa maravillosa del encontrarse con el Chile profundo, ¿no? Yo te voy a hacer referencia a eso más adelante, pero fíjate que yo he preguntado esto a todos los con que yo he conversado. ¿Usted sabe cuánto es el presupuesto de la comuna? Nadie tiene idea. Nadie sabe en qué se gasta la plata.
Por eso que nosotros hemos propuesto, y por eso se llama así el movimiento, Papudo Decide, plebiscito directo y participativo. Nosotros vamos a gobernar por la vía de los plebiscitos directos. Basta de decisiones de un alcalde a puerta cerrada con los concejales. Acá vamos a convocar, vamos a organizar la comuna por comités de adelanto y va a haber una conversación permanente con esos comités de adelanto para saber lo que es necesario, para incorporar las necesidades de la población en el presupuesto anual, para definir por votación popular el plan regulador, porque el plan regulador que hoy día tenemos en Papudo es para las inmobiliarias, para hacer este gran negocio donde no tienen cabida los papudanos ni las papudanas, donde no hay terrenos para vivienda social, pero sí para segundas viviendas, para el negocio inmobiliario, ¿no? Bueno, en este puerta a puerta que nosotros hemos hecho, yo me he encontrado, como te decía, yo también recuerdo, ¿no? Cuando fui candidato en 2013, esto que Chihuahilaf llama el Chile profundo, ese Chile que sueña, que quiere cambiar las cosas, que tiene ganas de que las cosas sean distintas y tiene ganas de cambiar, ¿no? Hay mucha desesperanza, es verdad que hay desesperanza, porque han visto que la política los ha traicionado, a todos nos ha traicionado, a mí me traicionó, a ti te traicionó, nosotros trabajamos por el cambio, luchamos en contra de la dictadura y cuando llegó la supuesta democracia nos encontramos con señores como Fox, Elwin, Eizaguirre y toda esta playa de apocalípticos figuras de la muerte, ¿no? Que simplemente gobernaron para los multimillonarios, que les vendieron este país. Pero hay en este país y aquí en Papudo, hay esperanza, hay gente que quiere cambiar las cosas. Yo, por ejemplo, le hablo a la gente, le digo, no, que los políticos, usted político como todos los políticos, yo le digo, no es así, yo no soy político, nunca he tenido un cargo político, nunca he tenido nunca he sido ni alcalde, ni concejal, ni subsecretario, ni nada. He sido un luchador social, eso es lo que he sido yo toda la vida. Y he luchado en contra de la AFP, en contra de la ISAPRE, en contra de la propiedad del cobre en manos extranjeras, en contra de los forestales, de las pesqueras, de las salmoneras. No ha habido pelea en donde yo no haya estado metido. Y cuando fui candidato a presidente fue una candidatura testimonial para levantar un proyecto que tiene que continuar, que no era nuevo, pero era la continuidad de una histórica lucha del pueblo de Chile. Ese que está oculto, ese que tú no ves en la televisión, porque no le interesa. A la televisión le interesa la farándula, que mantiene a la gente en la ignorancia, en la inconsciencia, ¿no? Para eso sirve la farándula y la televisión hoy día, ¿no? Pero hay en el alma de este pueblo, yo lo vi en 2013 cuando fui candidato, y lo veo ahora cuando he estado ahí en campaña, haciendo puerta a puerta. Me encontré la otra vez haciendo ahí en las Salinas de Puyay un señor que me contó toda la tragedia que le significó a su padre y a él el golpe militar, porque ellos eran activistas, eran miembros del asentamiento campesino y habían sido allendistas, ¿no? Ahí te encuentras con un allendista que todavía cree que es posible que el pueblo de Chile vuelva a gobernar, vuelva a construir un proyecto político desde los que sufren, desde los marginados, desde los que han sido históricamente postergados. Todavía está ese sueño y está ese sueño en el corazón y en el alma de este pueblo. Yo lo veo, un cabro chico ahí de 25, 26 años, me encontré con él y me habla de Bertolt Brecht, aquí en Papudo, allá abajo, 5 cuadras más abajo, Bertolt Brecht, ¿no? Todo es política, me dijo, todo es política. Ahí tenemos el texto completo, la ópera de 2 centavos, de teatro completo de Bertolt Brecht. Bueno, me habló de Bertolt Brecht, o sea, que en Papudo un cabro joven te diga y te hable de Bertolt Brecht. Una señora me dijo, ¿sabe qué? No me hable, me dijo, no me diga nada, yo a usted lo conozco, yo sé quién es usted y estoy haciendo campaña por usted, porque yo tengo el corazón rojo. Y yo estuve jugando ping-pong con Allende, y yo recorrí los cerros de este país, y el 73 estaba en la calle llorando y defendiendo el proyecto popular de Salvador Allende. Entonces, uno se encuentra con eso, y eso te da ánimo, ¿no? Porque
la verdad es que hacer política hoy día en Chile es quizá una de las cosas más costosas, compañeros, de las cosas más costosas, porque de partida te meten en la misma bolsa de los Moreira, de las Van Rieselberger. ¿Por qué yo tengo que pagar las cuentas de esos delincuentes comunes que están ahí en la política chilena? Yo he sido un luchador social, yo no me he enriquecido con la política, me he empobrecido con la política, he perdido todo en la política. Entonces no acepto que me traten como esos tipos que han llegado a la política a hacerse multimillonarios. Nosotros, usted compañero y yo, a la política llegamos a ser más pobres de cuando empezamos. Y eso hay que reivindicarlo. Y tenemos que reivindicar la política, porque si hay algo que en este país han tenido éxito estos prostitutos neoliberales, estos insolentes verdugos de la vida, ¿no?, que son estos economistas mercantileros y mercachifles, es que mandaron a la gente para la casa y le dijeron: la política es cochina, no se meta en política. Y hicieron que la gente odiara la política. ¿Por qué van a odiar la política? El otro día estuve viendo, después de esta película, vi el completo el documental de Carmen Castillo, ¿no?, sobre el MIR, ¿no? Y las mujeres ahí, ya con sus años, ¿no?, en torno a una fogata, hablando de lo que habían sacrificado a sus hijos, a sus familias. Esa era la política de entonces, compañeros, la política del sacrificio, de la entrega, del sueño compartido, no del negocio ni de la carrera política. Entonces, yo veo, mira, yo de verdad creo, y lo creí en el 2013, cuando fui candidato y estuve en los terrenos más recónditos de este país haciendo campaña, vi que en el pueblo de Chile todavía hay un sueño colectivo por construir una sociedad mejor. Y mientras tengamos un hálito de vida en esta tierra, compañeros, usted y yo sabemos, vamos a seguir luchando por eso, vamos a trabajar por eso. Porque más temprano que tarde, como dijo Salvador Allende, se abrirán las grandes alamedas. Y nosotros estamos tratando de construir una sociedad mejor. Y por eso seguimos en el camino. Claro, y si hay algo que en lo que quiero destacar, algo que tú decías, si hay algo en lo que ha sido exitoso el fascismo chileno, ha sido en desprestigiar a la política, con la gran ayuda, con la gran ayuda de la derecha y de la concertación. Porque no voy a dar nombres, ¿no? Porque sería ya entrar en una lista interminable de nombres. Pero ¿cuánta gente de la concertación no ha hecho de la política una actividad corrupta? ¿Cuánta gente? Hay que ver la lista de Ponce Leró nomás, a quién financió. Ahí está este otro. Entonces, ¿y el fascismo qué es? El fascismo es el crimen más el capital financiero, dijo Jorge Dimitrov. Y eso es lo que tenemos en Chile, con las protestas. Hubo crímenes. ¿En favor de qué? Del capital financiero. Vale decir, aquí hay una situación muy peligrosa, muy peligrosa. El otro día, así a la pasada, estaba viendo a un cientista político de una universidad norteamericana analizando la situación en Chile y decía lo mismo: acá en Chile hay una situación peligrosa. ¿Por qué es peligrosa? Porque si no se cumplen las expectativas de la gente va a salir a la calle, como ya salió el 2019. ¿Y cuál va a ser la respuesta del gobierno de Piñera o del gobierno que venga? La represión. Y si la represión, ¿qué va a significar? Muerte. ¿Qué va a significar? Mutilados. Y nosotros no podemos darnos ese lujo. La muerte de cuánta gente, producto de la pandemia, no es producto también de una política asesina en la salubridad, primero de Mañalich y hoy día de París, que ponen la cara nomás, pero los que toman las decisiones son otros. Entonces, por favor, estoy muy de acuerdo contigo. Aquí ha habido un desprestigio de la política y hay que levantar de todas formas
la política como un ejercicio sano y necesario para nuestra sociedad. Y eso no es política, eso es corrupción, eso es una basura. Lenin decía en un documento, refiriéndose a una etapa de la lucha en Rusia antes de la revolución, pornografía en vez de política. Y eso es lo que ocurre acá. Tenemos verdaderos cuadros obscenos en el Parlamento. Tenemos verdadera pornografía en la moneda. Y es una cuestión que no para. Y contra eso hay que salir, hay que hacer conciencia, hay que hacer luz. He tenido la fortuna de entrevistar a hombres y mujeres en este programa, abogadas, jóvenes como Manuela Arroyo, que es candidata a la convencional por Temuco. He entrevistado a un economista peruano que llegó el año 70 a Chile cuando tenía 20 años, Manuel Hidalgo Valdivia, que se nacionalizó chileno hace 5 años. He entrevistado a mucha gente que tiene opiniones muy similares o las mismas opiniones que has expresado tú. Somos una fuerza, somos todos una fuerza. Llegó la hora de encontrarnos en la lucha y no desconfiar y hacer un solo puño para golpear la corrupción, la sinvergüenzura, el despojo y seguir adelante. Bueno, compañero Marcel Claude, desde Papudo, para el mundo, porque este programa se ve en Australia, en Suecia, en Inglaterra, en todas partes, así que nada de raro que lo esté viendo también Blanchet, en una dimensión que no conocemos nosotros. Raúl Blanchet, Estimado, muchas gracias. No, muchas Venceremos. gracias a ti. Sí. Oye, cuenta conmigo cuando sea alcalde para hacer talleres de poesía, hacer talleres de narrativa en Papudo. ¿Qué voy a cobrar? Una pieza y un plato de comida, nada más. No, pero algún cariñito más también habrá, pues, compañero. Mira, tenemos la idea de restaurar un antiguo restaurante acá que se llama Barco Rojo, que está ahí abandonado, tirado. Se llama Barco Rojo porque se hizo con los despojos de un barco francés que naufragó aquí en la bahía. Bueno, nosotros queremos restaurarlo con un sentido cultural, que todos los meses lancemos un libro, haya un poeta, haya un acto cultural, porque nosotros queremos darle mucha fuerza a la cultura. Nosotros creemos que si no hay cambios culturales, no hay cambios políticos. Los cambios políticos son también cambios culturales. Y por eso que mis últimas palabras de expresarte a ti, mi agradecimiento, mi satisfacción de estar contigo, hace mucho tiempo que no estábamos juntos, de agradecerte el apoyo que hiciste antes y después de la candidatura, porque después me dieron duro. Y creo que tú fuiste una de las pocas personas que le dijo a alguien por ahí que dijo, oye, Marcel Claude no me pagó, no sé qué cosa, y tú le dijiste, oye, pero en política, en esta política no se viene a cobrar, se viene a regalar. Y eso es lo que mucha gente no entiende, ¿no? Que no entiende. ¿eh? Que hacen de esto un negocio y la política no puede ser un negocio, ¿no? Yo lo que quiero pedirle, o sea, quiero dirigirme a los que viven acá en Papúa, a las vecinas y a los vecinos, y pedirles que en estas elecciones lo piensen bien. Lo que se juega aquí en Papúa es lo que se juega en todo Chile. Nosotros podemos darle una lección a Chile y a América Latina de que los pueblos cuando se levantan hacen la historia, construyen la historia y son capaces de hacer transformaciones profundas, porque esto es lo que Chile necesita. Necesitamos con urgencia cambiar este país, es demasiado. Estamos en los límites de la falta de cordura, en los límites del abuso, y tenemos que empezar a cambiar, y los cambios son en los territorios. Y aunque no lo crean, y esto es un aprendizaje de la Revolución Francesa, fue la Comuna en Francia la que le permitió a Francia, después de la Revolución Francesa, el gran desarrollo económico y el progreso político que hubo después de la Revolución Francesa en Francia y en el mundo. Los cambios
pueden ser. Debemos hacerlo y ya es tiempo. Y yo lo que convoco, sobre todo a los jóvenes, a que abramos el futuro, que abramos los caminos, porque aquí se trata de abrir caminos. Y los caminos hacia la justicia, los caminos hacia la verdad, los caminos hacia la verdadera política, la política que tiene que ver con el espacio colectivo, con la construcción humana, con la comunidad. Eso hay que empezar a construirlo. Y eso es lo que nosotros nos hemos propuesto acá en Papúa, las y los que hemos empujado este proyecto, y esperamos contar con el apoyo de aquellos que, como diría Mercedes Sosa en un canto que dice, no, ¿quién dijo que todo está perdido? Eso hay que volverlo a Fito cantar. Páez, Fito canción de Páez, Fito Páez, pero cantado por todos, hasta por nosotros. está para ¿Quién dijo nosotros. que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Y eso es lo que falta en Chile. Hombres y mujeres que pongan su corazón en la política. Cuando eso empiece a pasar, la historia va a ser del pueblo de Chile y no de los oligarcas. Eso, compañero. Muchas gracias, un abrazo fraternal. Gracias por esta Muchas gracias, oportunidad. Marcel. Y también quiero terminar recordando a alguien que estuvo contigo y que ya no está con nosotros, la compañera Patti Carmona, la compañera de Pancho Villa. Y a propósito del primer aniversario de su fallecimiento, escribí una crónica en la que pongo las palabras con que fue presentada Patti Carmona y Pancho Villa en el acto que se hizo en la Avenida Matucana para tu candidatura. Cito ahí esa actividad donde ella estuvo presente como en miles de actividades. Y la última vez que la vi fue en un acto en solidaridad con el negro Palma Salamanca, la vi antes en una actividad por René Largo Farías, la vi en la actividad por ti, y en todas partes llegó con su voz y ahora ya no está con nosotros. Pero la lucha continúa, la lucha permanece. Muchas gracias, Marcel Claude. Gracias a ti, Nos vemos, Mauricio. compañeros. Chao. Chao.